románicas de literatura clásica por la Universidad de Heidelberg, y la estoy presentando yo porque se olvidaron de ponerla en el programa. Mi amiga querida, que está inteligente, es muy despistada. Fue al Instituto Porras Fernández. Digo, Raúl, ¿cómo se llama? A la clase habla, Ricardo. Sí, tú, no. Venía de San Miguel, de la Universidad Católica, estuve trabajando en la Ricardo Palma, y se fue una conferencia, pero es el centro cultural Ricardo Palma. Llegué aquí, no sabía una representación de música criolla. ¿Qué más trae Ricardo Palma? La Universidad de Ricardo Palma. Y había publicado para todo el país. Entonces, le ruego a todos que disculpen ese despiste mío. A mi querida Elena, que me disculpe por ese despiste, pero en realidad no soy responsable de mi conciencia. De visionar entre el Instituto Porras y la Casa de Ricardo Palma. Porque me vino a buscar y me ha traído una jalada de los pelos. Bueno, perdón a todo el mundo, estoy muy nerviosa. Vamos a ver. La historia académica oficial es como la mayor parte de las historias académicas oficiales no tan entretenidas. La doctora Irene Vega estuvo comenzó sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Monterrey, pero de allí se dirigió a los Estados Unidos a hacer su maestría y su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, donde estudió con una de las máximas autoridades de Vallejo, el mundial, conoce estrechamente ligado a toda la crítica sobre Vallejo. Precisamente ahí empezó la pasión de la doctora Irene Vega con la poesía de Vallejo. Eso empezó con mi papá en mi casa. Pero yo no te conocía. Y claro que la entiendo en esa pasión. La otra pasión suya es la literatura oral andina, a la que he dedicado también muchos años, a ese estudio ha dedicado muchos años de su vida. No sé, en ese orden, su otra pasión es la creación política. Porque Irene Vega es investigadora, científica, brillante, y es además poeta, de las buenas. Tiene una producción considerable, en parte publicada, en parte no publicada. Tiene un libro que es tiene un libro que es un elemento de consulta imprescindible para todos los estudiosos de Vallejo, que es Triste, Estructura del Nuevo Lenguaje, publicado por el Fondo de la Editorial de la Universidad Católica de Perú, y tiene multitud de trabajos, de artículos publicados en diversas revistas nacionales, del extranjero, de Cuba, de México, sobre Vallejo, de Estados Unidos. Exactamente. Pero claro, esta es la historia oficial. Ya no es tan
tan interesante, pero las historias de los académicos, nuestras historias en esa línea, no suelen ser tan interesantes. Más interesante es la historia de la humanidad, creo. Yo conocí a Irene en un momento difícil de vivir. Ya no era joven y pese a eso, de muy joven avanzada, pero en esa época no lo era. Y decidí comenzar una nueva vida, en todos los sentidos, una nueva vida en Estados Unidos, pero no sabía ninguna palabra de inglés. Y llegaba allí con una niña de 10 años. Solamente me tenían a mí para cuidar. Llegué con una invitación como profesora invitada a Dartmouth College, donde estaba ella, que tenía amplia experiencia porque había trabajado hace tiempo en los Estados Unidos, me había enseñado en California, ¿no es cierto?, en Los Ángeles, en Berkeley, luego había enseñado en Dartmouth College, en Tulane, eso fue después. Cuando yo te conocí, estabas en Dartmouth College y yo no sabía una palabra de inglés. Y me encontré en un sitio pequeñito, muy pequeñito, rodeado de nieve, bonito, el paisaje era precioso, pero era precioso para el fin de semana, no necesariamente para estar allí un largo tiempo, porque ya hay nieve durante 6 meses. Y 20 grados bajo cero, y se congelan las cañerías, y sale agua, tampoco sale cubito. Lo cierto es que mi primer recuerdo de Irene, que conocía el nombre, porque ella había estado enseñando aquí en la Universidad Católica, su vida es una vida aventurera y con muchos cambios, como después de ella también, por eso nos hicimos amigas. Hemos muchos, hemos tenido varias vidas como los gatos. Entonces, ella había estado en Lima, pero ahí no nos hicimos amigas, porque estaba muy ocupada, tenía un trabajo muy demandante en la UIT en esa época, y como casi un hobby, ¿no?, para no perder el entrenamiento con la academia, es que enseñaba algunos cursos de la Universidad Católica. Yo estaba metida totalmente allí, y además estaba criando a mis hijos, estaba haciendo mi carrera. Bueno, ¿quién se quedó aquí? Mi primer recuerdo que viene fue cuando llegué yo desolada, con frío, con una niña chiquita, no sabía el idioma del lugar, no sabía qué iba a hacer de mi vida, y me acogieron, me hicieron una pequeña recepción los miembros del Departamento de Español. Pero la figura que más me llamó la atención fue la de una mujer muy simple, que se presentó a mi puerta con un cesto lleno de manzanas cruz. Es la producción de mi cancha. Y debo decir que fue un invierno. Entonces, debo decir que me sentí realmente admirada. Bueno, no me sientan que te truje, con el perdón de todos ustedes. Mi texto se llama La atención Eros Thanatos en la obra poética de César Vallejo, un estudio genético psicoanalítico. En un epígrafe que dice, en suma, no poseo para expresar mi vida sino mi muerte, César Vallejo. Pero antes de leerlo, quiero decirles que estoy honradísima de encontrarme esta noche en el Instituto Porras Barrenechea, que, aunque yo no venía mucho por aquí porque era muy pequeña en aquel entonces, es como una segunda casa, de todas maneras, porque Raúl Porras Barrenechea fue el mejor amigo de mi padre. Y mi padre se fue antes que él, y en su ¿cómo se dice lo que se lee en los entierros? En su obituario, que es muy largo y está publicado, y se ganó un premio Cabotín y Porras por ese texto. Dice algo así como
No tuve ni entender mejor amigo que Ricardo Vera García, y en este atardecer sin esperanza, llegan a mi memoria, no me acuerdo qué más, ¿qué dice? Dice que es tristísimo. Dice, no tuve ni entender mejor amigo que Ricardo Vera García. En este atardecer sin esperanza, bueno, no me acuerdo, la cuestión es que se queda recordando los jardines de la memoria en los que solíamos exasperar nuestra memoria. Así termina. Y me acaba de regalar Jorge Cuccinelli una tarjeta en la cual está la foto de mi padre, Ricardo Vera García, que dice: para Raúl Cora Barrenechea, mi amigo predilecto, a quien quiero por su aguda inteligencia, su generoso entusiasmo y sus nobles rebeldías, con toda la simpatía y la sincera adhesión de Ricardo Vera García, Lima, 6 del 12 de 1919. Y luego de pasear por la casa van a ver que hay una foto de mi papá aquí que les corra. ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, entonces, esta pequeña, yo era con el libro desde chiquitita, mi papá me enseñó a leer. Y en mi casa estaban todas las obras de César Gallego, primeras ediciones dedicadas a mi papá porque fueron muy amigos. Mi papá me ejercitaba la memoria haciendo la aprender de memoria moderna, lo cual ha sido maravilloso para mi carrera como catedrática. Todavía me acuerdo de la vida de entera, nomás para que tengan una idea. Y entre esos poemas, pues memoricé muchos poemas de César Gallego. Y desde pequeña me encantaba Gallego, me encantaba. Bueno, entonces ahora sí. La obra poética de Gallego, 1892-1938, tiene evidentes íconos poéticos. Uno de los más importantes y ampliamente estudiado por la crítica es la imagen de la muerte que atraviesa su poesía de principio a fin. En este ensayo me propongo demostrar que los textos poéticos gallegianos presentan varias manifestaciones de la tensión eros-tánatos con diversas variantes de representación. Al efecto, como lo indico en el título, realizaré una interpretación hermenéutico-psicoanalítica, para lo cual utilizaré como marco teórico a Freud, Heidegger y Lacan, a cuyas ideas me iré refiriendo cuando sea necesario. Este texto fue leído como conferencia magistral en el Encuentro de Escritores Festival de la Palabra México DF 2007. Posteriormente fue publicado en el número aniversario de la revista Casa de las Américas 250, La Habana 2008. En esta versión aparece corregido y aumentado. Mencionados por primera vez en la teogonía hesiódica y en la Ilíada homérica, asociados con divinidades, Eros como el dios primordial responsable de la lujuria, el amor y el sexo, Tánatos personificando la muerte y la mortalidad. Estos mitos fueron más tarde retomados por filósofos presocráticos griegos como Empédocles y Heráclito, aunque ninguno se refiere a ellos como Eros y Tánatos. En tiempos modernos, filósofos como Heidegger y psicoanalistas como Freud y Lacan, entre otros, han aportado sus concepciones sobre lo que en el fondo viene a ser Eros Tánatos, llamados también principio del placer o pulsión de vida y principio de muerte o pulsión de muerte, respectivamente. En efecto, el creador del psicoanálisis trabajó con el principio de una fantasía cósmica para explicar las características de la psique humana. En este texto me voy a referir principalmente a más allá del principio del placer de Freud, a ser aquí la temporalidad del ser y el tiempo de Heidegger, y al deseo de la vida y la muerte, el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica del seminario 2 de Lacan. Freud define el término pulsión como un proceso dinámico consistente en un empuje, carga energética, actor de movilidad, que hace tender al organismo hacia un fin. Asimismo, designa como pulsión destructiva a la que tiene como fin la destrucción del objeto. Estas operan fundamentalmente en silencio y no pueden reconocerse más que cuando actúan en el exterior. Además, Freud describió el juego combinado de la pulsión de vida y la pulsión de muerte en el desarrollo criminal del individuo. En esta última, ve la pulsión por excelencia. Eros representaría un principio de cohesión consistente en crear unidades cada vez mayores y mantenerlas. Es la ligazón. El fin de Tánatos es, por el contrario, disolver los conjuntos y de este modo destruir las cosas.
En la teoría de las pulsiones, Freud adjudica al hombre una inherente, cito, pulsión de odiar y aniquilar, que necesita, en la complejidad de su constitución instintiva, y afirma que, cito, la tendencia agresiva es una disposición instintiva, innata y autónoma del ser humano, que constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. Debo aclarar que no intento psicoanalizar al hombre César Vallejo por medio de su poesía, sino simplemente aplicar algunos conceptos del psicoanálisis para complementar mi interpretación. Se trata pues de analizar en la poesía de Vallejo al yo poético, interpretando evidentemente su uso del lenguaje poético como imágenes, símbolos, metáforas, íconos poéticos, metonimios, sinécdoques, antítesis, etc., con que se expresan los poemas, no al yo empírico. En la obra poética de Vallejo he logrado encontrar 5 manifestaciones de la tensión erótico-tanática, siempre evidenciadas como una unidad inseparable, las cuales se clasificaron en 5 binomios principales que agrupo de la siguiente manera. 1. Okay. 1. Dios-hombre, Dios/hombre, el yo y su relación con la divinidad. 2. Madre/hijo, objeto amoroso sublimado. 3. Hombre/mujer, objeto amoroso sexual. 4. Se divide en A y en B. A es yo, el mismo, o sea, yo/el mismo, el individuo consciente/inconsciente. Y B, yo/el otro, el individuo y su relación con la colectividad. Freud en el malestar afirma que estos impulsos instintivos no son en sí ni buenos ni malos, sino que van transformándose en el camino evolutivo hasta mostrarse eficientes en el adulto. Dicha transformación responde tanto a factores internos y externos. Los primeros por la necesidad de amor y aceptación, y el externo, la educación, que representa las exigencias de la civilización. Si se plantea el tema de la constitución de cada individuo desde la teoría freudiana del dualismo funcional, es para enfatizar que el odio y la destructividad dependen de la pulsión de muerte y que esta es inseparable de la pulsión de vida. Así la cultura se construye en lo esencial a expensas de esta pulsión. Por lo tanto, se rompen las ligazones que permiten un cierto control de la agresividad, ya que la pulsión de muerte es mucho menos dócil que la de vida. Por lo tanto, Thanatos tiene 2 caminos: la autodestrucción del individuo o de la comunidad, o la exteriorización como pulsión de destrucción dirigida hacia el exterior, sea la sociedad en el caso del individuo, sea el Estado enemigo en el caso de las naciones. El quinto binomio es resurrección/Thanatos, que se manifiesta en 2 relaciones también binómicas. A. Solidaridad/Thanatos, sublimación de la muerte por el amor de la colectividad. Y B. Poesía/Thanatos, relación de la poesía con la muerte. Ahora empiezo con cada uno. 1. Dios-hombre. Este es su primer poemario, Los Heraldos Negros, 1918. Donde se destaca este binomio asociado a la tensión erótico-tanática. Como es sabido, el libro fue escrito en su etapa de transición modernista-postmodernista, época en que Vallejo atravesaba por una crisis existencial en la cual dudaba de la omnipotencia de Dios y expresaba el profundo conflicto que eso le causó. El poema liminal que da título al libro presenta unos misteriosos heraldos que causan dolor y angustia al ser humano. Estos son emisarios de la muerte con mayúsculas y se relacionan con los golpes de la vida, que son también asociados con golpes como el odio de Dios. Dichos golpes vienen a ser las pequeñas muertes que el individuo sufre desde que empieza su trayectoria hacia su fin, que para Vallejo implica toda la existencia. El ser que sufre los golpes de la vida manifiesta su angustia por no poder explicar las razones de esto como un reiterado yo no sé. La muerte es entonces para el hablante lírico la compañera ineludible y omnipresente de la vida, y el culpable de que esta exista es Dios. Quiero insistir en que no voy a explorar aquí todos los poemas en los que aparece el icono de la muerte, ni necesariamente me detendré a ver detalladamente cada uno por cuestiones de tiempo. Además, si se trata de poemas ya extensivamente analizados, solamente mencionaré algunas de sus partes para no resultar en lo ya señalado por la crítica. Por lo tanto, me referiré sucintamente a aquellos en que Thanatos es una presencia importante, y más bien
me explayaré en el análisis más profundo de los poemas en que la imagen es más significativa y o diferente. Además, hay poemas en los que se presenta más de un binomio, en cuyo caso analizaré solamente el principal, mencionando el otro. Evidentemente, este poema, Los Negros, enfatiza la fuerza destructiva de Tánitas. Otro de los poemas que representa este binomio es Los Dados Eternos, en donde reaparece el ícono de la muerte personificada esta vez como ojeras y como una fuerza mayor que la alquimia. Dios es aquí representado no solo como impotente e indiferente, sino como un jugador irreflexivo, que juega con el destino fatal de la humanidad. Después de crear el mundo y al ser humano, Dios se aburre de su creación y la deja librada a su suerte. Este duro y magistral poema, que ha sido extensamente analizado por una gran mayoría de físicos vaquejistas, entre ellos Luis Monguió, y Luis Monguió y los Grandes Negros, aproximaciones de César Vallejo. Andrés Coiné, Vallejo, España y la muerte, medio siglo con César Vallejo. Américo Ferrari, la existencia y la muerte, el universo poético de César Vallejo. Jim Franco, César Vallejo, de Dialectics, Poetry and Finance. Ricardo González Vigil, César Vallejo, obras completas. James Higgins, Visión del hombre y de la vida en las últimas obras poéticas de César Vallejo. Luis Montiel, Desde el dolor y la muerte, cuadernos hispanoamericanos. Eduardo Nix Silva, Visión de la vida y la muerte en 3 poemas crípticos de César Vallejo. Julio Vélez, Muerte y vida, constantes del tiempo haitiano. Ante el llanto del hombre por su existencia fatal y su toma de conciencia de que su sufrimiento es mayor que el de Dios, que no fue hombre, Cristo que es el hombre, no Dios Padre, el hablante desafía a Dios a jugarse el destino a los dados, pero al hacerlo lo perderán ambos. Lo que se impone entonces ante la divinidad es el principio de muerte, Tánitas. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Así el mundo creado por Dios es imperfecto, como la propia divinidad. Roído por el tiempo, de tanto jugar con él, el dado pierde sus ángulos para hacerse redondo, en una extraordinaria metáfora, y por ello, aludiendo a otros juegos como el golf, el cricket, el billar, etc., solo puede detenerse en el agujero donde lo aguarda la muerte definitiva. La vida es vista por el hablante lírico como un juego del azar entre un ser humano impotente y un ser divino no omnipotente, pero en el que ninguno de los dos contendientes gana. La que triunfa sobre ambos es la muerte. El carácter de la divinidad, que como origen de la vida debía representar a Eros, resulta anulado por el principio de muerte. El poder de Tánitas aquí es más complejo que en las anteriores manifestaciones, porque prefigura simbólicamente la invalidación de la divinidad y por lo tanto la de la esperanza del hombre de llegar a la unidad al triunfar sobre ambos contendientes la muerte. 2. Madre e hijo. Absoluta, de los Heraldos Negros, es un poema que remite a la muerte de la madre. En un ambiente sombrío se presenta un mundo enlutado en el que se hace referencia a ropa antigua, oscura, asociada a la madre muerta. El agosto recién cegado es una metonimia por medio de la cual el hablante traslada el significado de la muerte de la madre al mes en que ésta falleció. La madre empírica, del yo empírico, César Vallejo murió en agosto. Y evoca la voz que acompaña al ícono tradicional de la muerte al referirse a la ciega de cegar. Por su parte, el signo resinoso es un antinegro referido a la madera del ataúd de los pobres. El tedio se asocia con la languidez de la muerte y las malas frutas implica una metáfora referida a los hijos. Las dos primeras estrofas son profundamente melancólicas y reflexivas. En la segunda continúa la imagen de la madre como ropa oscura, anclada en el tiempo infinito de la muerte.
Sin embargo, aquí empieza a cambiar a una evocación de características positivas. Eso, torna asociada de un suntuoso olor a tiempo a abreviación. La juxtaposición de la imagen del tiempo sin fin, con la que conlleva la abreviación, su opuesta, subraya la brevedad de la vida de su progenitora, pero está matizada por el suntuoso olor de su recuerdo. El yo poético entona su lamento por la desaparición materna, y he cantado el proclive festín que se volcó. Como en un ir y venir, oscilan los sentimientos del hablante que impeca a Dios por su impotencia ante la muerte y expresa su dolor con mayor énfasis. ¡Ay, la llaga en color de ropa antigua, cómo se enterable y huele a miel quemada! Aquí regresa el recuerdo del olor materno, pero ahora este ya no es suntuoso. La carencia de la dulzura materna es representada por la imagen de la miel, de perfume exquisito, cuyo calificativo torna el mal olor quemado por la muerte. En los apóstoles siguientes hay un clamor por la unidad divina y humana que puede sostenerse aún contra el espacio y contra el tiempo, con un solo latido y un único ritmo, el divino, como expresión de la esperanza del yo poético del Ser Supremo, que podría impedir esa desaparición. No obstante, a continuación, vuelve la imagen de la divinidad que en un gesto displicente muestra su indiferencia por el dolor del hijo. El uso del inveros para referirse metafóricamente a Dios remite a los límites de la vida. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. El desdén divino es bronco e irreductible, esto es, rudo e indómito. Por ello el hablante lírico ve en su lugar un riego de cierres, demonios, que surgen de la doncella plenitud del uno. Así, la suprema unidad invisible de Dios y los hombres se plasma cegada también por la muerte y solo quedan una arruga, una sombra. El poema se cierra nuevamente con la imagen sombría de la muerte que recibimos al inicio, en un círculo perfecto del cual se infiere la imposibilidad de cambio. La muerte de la madre se impone no solo en el hijo, sino también en el padre con mayúscula. Esta representación de la muerte añade otro significado a las anteriores, mostrándola como una fuerza todopoderosa. Aquí se evidencian dos de los binomios que plantean la tensión Eros-Tánatos, madre-hijo y Dios-hombre. En Trilce, 1922, poemario experimental en el cual el poeta expresa principalmente el absurdo de la existencia humana, curiosamente no hay muchas menciones de la muerte. Las principales son las referidas a la madre. Al respecto, 65 es un hermoso y significativo poema en el cual el hablante lírico perpetúa la memoria de su progenitora, sublimando su muerte con la inmortalidad. Para hacerlo, presenta a la madre con imágenes arquitectónicas que se asocian más a una catedral que a una persona, con lo cual la sacraliza. Entre estas, arcos por las cejas, columnas por las piernas, dobles arcos de su sangre por la pelvis, columnata por la columna vertebral. Poco a poco, el hablante va recuperando la figura materna por medio de recuerdos ligados a su persona. El poema empieza con un viaje imaginario del yo poético a Santiago de Chuco, ciudad de nacimiento del yo empírico, y donde transcurriera su infancia en perfecta unidad con su progenitora. Este viaje está precedido de una serie de rituales para prepararse y purificarse a fin de recuperar a la madre. Desde el presente de la evocación, siendo ya adulto, el hablante, como una metáfora, convierte a su padre en el primero que penetró a la madre, haciéndose pequeño. Sí, bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas que hasta mi padre, para ir por allí, humildóse hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Es decir, aunque la metáfora nos remite al erotismo de las relaciones sexuales de sus progenitores, no hay en el poema la menor sugerencia sexual, sino más bien una represión del instinto sexual, una desexualización, que podría tratar de anular inconscientemente la relación erótica, padre-madre, y que muestra una especie de unión respetuosa en la que el padre se rinde ante la madre
y entra en ella como un niño a un ámbito sagrado. Esto me sugiere el complejo de Edipo, ya que inconscientemente podría representar el deseo inconsciente del hijo, fijado en el orden imaginario lacaniano de penetrar a la madre, y los consiguientes celos hacia su padre, que estarían manifestados aquí en la proyección del sujeto en el padre, y explicarían el porqué de la disminución del padre al niño y esa entrada al ámbito sagrado del útero materno. No lo analizo porque necesitaría más argumentos psicoanalíticos para demostrarlo. Sin embargo, el hecho de que en todos los poemas de amor vallejianos se produzca una desexualización por medio de la deserotización del objeto, contribuiría a afirmar mi intuición. Para Lacan, según Leonardo Pesci, cito, en la angustia, rostro imaginario de lo real, otro de los nombres del objeto es el de flux de goce. Esa dimensión de goce que ni se perdió ni se puede dejar avanzar por ser desde una categorización freudiana y incestuosa. La no reproyección del producto como mandamiento de la no efectivización del incesto es una versión dramática del mito de humanización que se dedicó, pero que en esencia obliga a la renuncia y a perder viejas aspiraciones narcisistas de reunificación forzosa. Fin de cita. A continuación se realiza, sin decirlo explícitamente, sino implícitamente, por medio de la repetición del adverbio así, un ingreso del hijo al útero materno, para lo cual había pasado antes por todos los rituales de la purificación. Así, muerta inmortal, entre la columnata de sus huesos, que no puede caer ni a lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo. Así, muerta inmortal, así. Se presenta aquí lo que en psicoanálisis se conoce como una fantasía de reintegración o el deseo de retorno a la vida intrauterina, espacio de integridad versus fragmentación del ser en el nacimiento, regreso al estado de nirvana en expectativa de una unión indisoluble y eterna con el imago de la madre. Esta imagen simbólica podría interpretarse de dos maneras. Por una parte, como una regresión del hijo adulto, quien con instinto de protección busca retroceder a sus orígenes prenatales, al único espacio seguro, perfecto, en contraste con el exterior del mundo lleno de peligros y fuerzas hostiles. Por otra, la madre es penetrada primero por el padre, que será desplazado, para ser ahora penetrada por el hijo, quien al ingresar al útero será capaz de devolverle simbólicamente la vida y convertirla así en la muerte inmortal. También se produce en este poema lo que Freud y Lacan consideran como una manifestación de negación del principio de muerte, sublimado y convertido así en principio del placer. El poema cabe dentro del binomio madre-hija, como en el caso de Adriana, de los Heraldos Negros, pero con una percepción diferente de la dimensión existente. En efecto, aquí la función de vida será más fuerte que la de la muerte. En toda la obra poética de Vallejo hay solo dos instantes en las que eso ocurre: este poema y los de España, carta de Niente Cáliz, que se verán en la sección 4. Asimismo, puede considerarse en este binomio lo que Lacan denominó orden imaginario. Este concepto corresponde a la etapa del espejo lacaniana, diferente de la freudiana, y señala el movimiento del sujeto hacia la necesidad primaria, lo cual el autor llama demanda. En efecto, una vez que el infante reconoce que su cuerpo está separado del mundo y de su madre, empieza a sentir ansiedad causada por el sentimiento de pérdida. La demanda del niño, entonces, es hacer al otro parte de sí mismo, como parece ocurrir en el perdido estado natural del infante, los meses neonatales. La imagen es una fantasía que el niño fija para compensar su sensación de pérdida o carencia, lo cual Lacan designa como el yo ideal o el ego ideal. Esta demanda es, por lo tanto, imposible de realizar y funciona finalmente como un recuerdo de pérdida o carencia. Como la conexión con la etapa del espejo sugiere, lo imaginario es primariamente narcisístico, aunque prepara la etapa para las fantasías del deseo. Mientras las necesidades puedan satisfacerse, las demandas son, por definición, insatisfactorias. Es decir, que estaríamos haciendo ya el movimiento hacia una suerte de carencia que para Lacan define al sujeto humano.
Es importante recordar que para Lacan este mundo imaginario continúa ejerciendo su influencia a lo largo de la vida del adulto y no es meramente dejado atrás en el movimiento del infante hacia el orden simbólico. De hecho, lo imaginario y lo simbólico están, según el autor, entretejidos inexplicablemente y funcionan en tensión con lo real. 3. Hombre y mujer. El poeta Su amada, de los Heraldos Negros, es un poema aparentemente erótico, en el cual el yo poético visualiza la unión con su amada como una crucifixión, cuyo testigo, la muerte, se alegra y canta, como gozando de antemano el devenir de la pareja. De hecho, desde su inicio, el hablante lírico expresa el acto amoroso como un sacrificio, al referirse a la crucifixión del objeto. Amada, en esta noche tú te has crucificado bajo los dos maderos curvados del universo. Además, se despoja la carga sexual al considerar al objeto como un hermano. Cito, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. Es decir, aquí Eros, por el principio del placer, aparece no como goce, sino como inmolación, y será anulado por Tánatos al final del poema. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Mientras por una parte los amantes se acuestan juntos, esto no será para consumar el acto sexual, sino para dormir y eventualmente morir. No como amantes, sino como hermanos, término que anula completamente el elemento erótico. Del mismo modo, la imagen del lecho del placer es transformada metafóricamente en sepultura. En este texto sigue en pie la imagen de la muerte cruel del poder eliminar, que no solo destruye a los humanos en el transcurso de su vida, sino que además no permite la consumación de la relación sexual entre la pareja. Esta unidad inseparable entre Eros, Tánatos, pulsiones de vida y muerte, referida a los poemas eróticos, es común en los versos de Vallejo, como en Desnudo en Barro, donde dice: la tumba es todavía un sexo de mujer que atrae al hombre. En el Tálamo Eterno, donde dice: solo al dejar de ser, amor es fuerte, y la tumba será una gran pupila en cuyo fondo supervive y llora la angustia del amor, como en un cáliz de dulce eternidad y negra aurora. También en Tirse 60, esta horrible estructura del placer que nos engendra sin querer y el placer que nos desvía. Yo, el mismo. Poemas Humanos 1938, publicado póstumamente en 1939, un año después de la muerte de Vallejo, reúne algunos de los poemas más valiosos del poeta, y entre ellos hay un número evidente e importante del tema que me ocupa. En estos poemas lo que sobresale es en la tensión Eros-Tánatos, son los binomios yo el mismo o yo el otro. Creo que el texto que mejor representa la tensión en el primer binomio es el famoso poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, que considero necesario citar completo, el cual desde su título alude simbólicamente a la muerte y a la vida. En este soneto, el yo poético asume la personalidad del yo empírico, prefigurando una fantasía de su propia muerte, como una especie de profeta que pudiera anunciar el porvenir. Efectivamente, este poema expresa la premonición del poeta de su muerte ya cercana, aquí me refiero al yo empírico, y es relevante apuntar que casi acertó el día exacto y el espacio en que esta ocurriría, el otoño de 1938, pero en un viernes y no en un jueves, como él dice, en que llovía tenuemente en París. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Puede será, porque hoy jueves que trozo estos versos, los húmedos me he puesto a la mala, y jamás como hoy he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Me negaban todo sin que él les haga nada. Me daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. A lo largo del poema, es evidente la predominancia de la pulsión de muerte, pues todo es gira en torno de esta.
pero como una revisión de la propia vida, una cavilación de la existencia. La pulsión de vida está completamente soterrada. Sugestivo es el uso de la temporalidad que es disuelta al reunir el presente hoy con el futuro moriré, y el pasado pegado, o el pasado insinuado, un día del cual tengo ya el recuerdo. La abolición de la temporalidad con la que se rige la vida consciente de las personas contribuye a que los lectores se pongan en la situación del hablante, además de unirse a la proyección inconsciente del yo que considera su muerte, situación en la que no funciona el tiempo. Es por esto que se anticipo este poema dentro del binomio yo-el-mismo, puesto que se trata de una confrontación entre el yo consciente y el inconsciente. La confrontación yo-el-mismo con la correspondiente visión de la vida como muerte es planteada en otros poemas de este libro, como el Epístola a los transeúntes, donde nuevamente fantasea con una muerte por venir. Pero cuando yo muera de vida y no de tiempo. La violencia de las horas, poema que repasa una lista de todos los personajes que han muerto y termina diciendo, murió mi eternidad, yo estoy velándola. De poemas en prosa. En el puro calor tengo frío, vuelve a repetirse el fantasma de la muerte. Hasta aquí un día sin dos, esposa tumba, y último hierro de son. Es singular la representación de la muerte como esposa, pues sugiere una relación erótica con ella, que será anulada inmediatamente por la palabra tumba. Esta imagen revela la fuerza de la pulsión de muerte que aparece aquí como la pareja esposa del yo poético. Otro poema donde se evidencia la unión entre el yo y la muerte, planteando la relación de los tánatos en forma contradictoria, es Hoy me gusta la vida mucho menos, en que el hablante reflexiona sobre su vida, su pasado, su presente y su futuro. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Después, un poco más adelante, dice, me gustará vivir siempre, así fuerte de la reina. Aquí, a pesar de manifestar su amor a la muerte, lo que prevalece es la pulsión de vida. Eros triunfa sobre Tana. Sin embargo, no estamos aquí ante la muerte biológico-fisiológica, sino ante el concepto de muerte interiorizada. Al respecto, Heidegger se refiere a la inminencia de la muerte que el ser ahí no puede evitar. Por ello, esto le produce una angustia existencial. Dice Heidegger, el ante qué de esa angustia es el ser en el mundo mismo. El por qué es el poder ser del ser ahí absolutamente. La angustia hacia la muerte resulta puesto el ser ahí ante sí mismo en cuanto entregado a la responsabilidad de la posibilidad. A ese ser lo denomina ser relativamente hacia la muerte, que conoce la certidumbre de la muerte y sin embargo la esquiva. A dicha certidumbre va unida la indeterminación de su cuándo. Eso lo esquiva el cotidiano ser relativamente hacia la muerte, prestándole determinación. Por ello, en Piedra Negra sobre una piedra blanca, el yo poético anuncia la inminencia de su muerte en un espacio, un día, una estación y un clima determinado. En París, un jueves, en otoño, con aguacero. Según Heidegger, eso equivale a esbozar la mayor peculiaridad de la muerte. Cito, ser cierta y a la par indeterminada, es decir, posible a cada instante. Así el hecho de que el hablante lírico camine sobre su muerte, además de ser fantástico, no le quita su carácter de posibilidad. La muerte sigue siendo considerada como algo que viene, pero su fuerza se debilita al querer disponer de ella calculándola. Por ello, el ser relativamente hacia la muerte, en este caso, el yo poético es en esencia angustia. De yo, el otro. Ágate, de los heraldos negros, no muestra la muerte personificada de los poemas anteriores en el primer libro, sino más bien su efecto sobre la blanca, su interiorización. El yo poético asocia morir con la falta de comunicación, en completa antítesis con su título, Ágate. El poema desarrolla no un banquete, sino una lenta muerte, pero esta muerte es interior
y se opone tímidamente a las imágenes festivas y luminosas del mundo exterior. El Dios se siente solo ante nosotros. Le hace falta participar en el dolor humano. Su soledad y aislamiento son evidentes porque hoy no ha venido nadie a preguntar, y todos han pasado sin preguntarme ni pedirme nada. A consecuencia de su necesidad de compartir, se siente inútil porque casi no ha muerto en esa tarde. Muere poco porque apenas existe, pues no hay salida para el individuo que en el quede compartido con la colectividad. Tanto Ágate como los heraldos negros señalan el inicio de lo que será el tema constante de Vallejo, la solidaridad con la condición humana, con el dolor de los demás, que es sentido como propio, y persigan la reducción eros tánatos en el binomio yo, el otro. Hay un sinnúmero de poemas en los que el yo se asocia con la muerte de los demás, con la colectividad. Entre estos se destacan los 9 monstruos de poemas humanos. El texto desarrolla las distintas facetas del dolor humano que se multiplican a 30 minutos por segundo. En una larga enumeración se observa que el dolor lo permea todo, lo invade todo. En dicha enumeración se mezclan elementos humanos que por medio de sinécdoques representan a las personas, como pecho, salud, corazón, ojo, orejas, con otros que se refieren al mundo material de objetos usados por el hombre, como solapas, carteras, vasos, muebles, y otros más referidos al mundo intelectual, como aritmética, al natural, como el sol o la nieve, y al alimenticio, como la carnicería, el pan, el nabo, la cebolla, el cereal, el agua, el vino, todos necesarios para la vida humana, reducidos a su mínima expresión. Como resultado de tanto dolor, hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. En el primer verso se manifiesta la evolución de la persona en 3 etapas constitutivas de la vida. El segundo plantea la situación de los ancianos, el tercero la de los niños abortados, y el último, que es el más trágico y el de la mayoría, el de aquellos a quienes el sufrimiento ha anulado y que han muerto en vida. Estas intensas imágenes presentan el terrible espectáculo del mundo, en el cual está inserto el hablante lírico, quien siente al igual que los demás el dolor propio, pero también el del otro. El yo se conmueve de pies a cabeza, y también le resulta del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo. Se desespera por lo que contempla, y percibe y estalla en un grito. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Lo más significativo del poema, en cuanto a la tensión de los tánatos, es que a pesar del intenso poderío de la muerte implicada en el dolor, cuando parece que va a rendirse ante las fuerzas negativas, el yo se levanta y decide hacer el llamado a la acción. Ah, desgraciadamente, hombres humanos, ay, hermanos, muchísimo que hacer. Una vez más, Eros se impone a Tánatos. Y de su sufrimiento del yo poético se transmite el himno a los voluntarios de la República de España Carta de Mexicali. Efectivamente, el hablante expresa así su dolor solidario con los miembros de las brigadas internacionales. Voluntarios de España, milicianos de huesos fidedignos, cuando marcha a morir su corazón, cuando marcha a matar con su agonía mundial, no sé verdaderamente qué hacer, dónde ponerme, corro, escribo, aplaudo, lloro, atisbo, destrozo, apaga, digo a mi pecho que acabe, al bien que venga, y quiero desgraciarme. El sermoso de la muerte, hay otra reflexión sobre esta y sobre la vida. El yo poético analiza el dominio de la muerte que actúa en el escuadrón, asociando la muerte con la guerra, y se pregunta para qué sirve la vida
si esta terminará indefectiblemente ni siquiera como muerte heroica, sino como una muerte común. Es para terminar mañana el prototipo del alarde fálico, el diabetes y en blanca basenica, el rostro geométrico, el difunto. Es para eso que morimos tanto, para solo morir a cada instante. La muerte aquí implica tanto la física como las pequeñas muertes interiores. Y si después de tantas palabras vuelve a manifestar la conciencia metafísica de la vida como muerte, haber nacido para vivir de nuestra muerte. La empatía del yo, el otro, se expresa en un hombre pasa con un palo al hombro, donde la grande contempla las duras realidades de la vida y las opone a los constructos intelectuales de la humanidad, incluyendo a los artísticos. Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Finalmente, España Carta de Inés Cali, 1938, publicado en el Frente de Batalla Republicano, del que, como se sabe, los soldados del Ejército del Este fabricaron el papel utilizando camisas rojas, pedazos de banderas y cuanto trapo pudieron conseguir, y el libro se imprimió en la imprenta manual del poeta de la generación del 27, Manuel Alto Laguirre, quien también publicó España en el corazón de Neruda, y también España, poema en 4 angustias y una esperanza de Nicolás Guillén, el cubano. Finalmente, España parte de este cáliz, publicado en el Frente de Batalla Republicano, es el canto del cisne valesiano. Contiene 15 himnos dedicados a los soldados republicanos y escritos casi de corrido en un tiempo muy breve. De hecho, Vallejo vivió esos días sumamente angustiado por el futuro de la libertad española y el peligro de que España cayera en el fascismo franquista. En su último libro, lo más evidente es la tensión Eros-Tánatos en el binomio resurrección-Tánatos, del cual se desprenden dos relaciones. A, solidaridad-Tánatos, referiva al amor a la colectividad, y B, poesía-Tánatos, la creatividad contra la muerte. En este poemario descuellan las imágenes somáticas de las partes del cuerpo, calaveras, cadáveres y sangre de los guerreros republicanos caídos en los campos de batalla. En poemas dedicados a cada una de las ciudades en las que se libraron luchas que perdieron los republicanos, o a los héroes de la guerra, unos conocidos y otros anónimos, el yo poético reproduce terribles imágenes de la contienda. Sin embargo, aunque la imagen de la muerte es la predominante, lo que se transmite en los 15 cantos de este libro es la esperanza de la resurrección de España y una sublimación del principio de muerte transmutado en principio de vida. En uno de mis escritos afirmo que el libro manifiesta la trágica agonía de un pueblo que lucha por su libertad de saber, decir y tener, en suma, de ser, constantes idénticas a las del discurso valesiano. Sin embargo, aunque esté sembrado de cuerpos despedazados, cuyos huesos y sangre se salen de las páginas, aunque el verbo morir en sus varias derivaciones se repita explícitamente 69 veces, y muchas más implícitamente, aunque constituya la crónica de una guerra, aunque resume dolor y angustia, España es un canto a la vida, al renacimiento, al amor y a la esperanza en el futuro. En otro ensayo dedicado específicamente a ese libro, El cuerpo y sus imágenes en España, Carta de Inés Cali, estudio todas las imágenes somáticas que aparecen y señalo la incidencia y la alteración de tales imágenes en todo el poemario sugiere la elaboración poética de una doble visión, por una parte física y realista de los estragos causados por la guerra civil en los combatientes de de la República y el pueblo español, y por la otra, la configuración de una topografía corporal simbólica de España que posibilite su salvación y su inmortalidad. Finalmente, en mi conferencia magistral por el centenario de Nicolás Guillén, Vallejo y Neruda, España en 3 angustias y una esperanza, publicada parcialmente en el tercer foro de investigación, hago un análisis exhaustivo de lo que he llamado los vasos comunicantes que encuentro entre los 3 poetas hispanoamericanos que cantaron a la Guerra Civil Española: Nicolás Guillén,
En España, poema en 4 angustia y una esperanza, de 1937. Pablo Neruda, en España el corazón, de 1938. Y César Vallejo, en España carta de Mente Cáliz, de 1938. En estos poemarios distingo varios aspectos comunes, además del tema, el lenguaje y la ideología. Una serie de elementos simbólicos, míticos, religiosos e históricos en cuanto al espacio, la temporalidad, las imágenes de la guerra, la sangre derramada, las imágenes somáticas, el mito del origen, el símbolo arquetípico de la madre de España, la angustia y la esperanza. Obviamente este libro ha recibido numerosas críticas, pero con distintos enfoques de los míos. Resurrección Tánatos a Solidaridad Tánatos. Este poemario es ejemplar de la expresión de la solidaridad con los demás, persistente en la poesía de Vallejo desde su primer libro hasta el último. Como indiqué al principio, el poeta parece sentir en su propio ser el ser de los demás, y por ello su obra está considerada como una poética de amor y entrega al otro. Creo que el poema más característico de dicha solidaridad, que llega al grado de hacer resucitar a un cadáver, en una suerte de milagro realizado por la colectividad, es Masa, el cual ha sido ampliamente interpretado por la crítica. Es interesante comentar que este poema ha sido también fuente de inspiración para algunos célebres cantautores, especialmente un cubano y un uruguayo, Pablo Milanés, en versión muy difundida, y Daniel Vivier. Esto significa que la poesía de Vallejo ha calado no solamente en los críticos literarios, que le han dedicado centros y complejos estudios especializados, sino también en la música popular. Compuesto de 5 cuartetos, 4 de los cuales terminan con el mismo estribillo, en la primera estrofa el hablante lírico contempla el terrible espectáculo del campo de batalla, en el cual yace un cadáver, aunque éste se encuentra en una situación de seguir muriendo. La primera persona que se le aproxima le suplica: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. En forma consecutiva, en cada una de las estrofas se le acercan más personas: 2, 20, 100.000, 500.000, millones de individuos, todos clamando para que vuelva a la vida y lamentando su impotencia al no poder nada contra la muerte. Mas en cada una se repite el estribillo: pero el cadáver ahí siguió muriendo. En la última estrofa, sin embargo, se produce el milagro de la resurrección. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Masa, usado en el sentido de colectividad, se convierte así en un himno de amor universal. El poema se expresa en un lenguaje directo, en el cual resalta con efecto poético la multiplicación de voces que se escuchan y crecen hasta convertirse en un solo clamor. Los signos de exclamación usados para enfatizar el dolor que produce en el hablante la muerte del cadáver, así como para resaltar la emoción y los llamados a la vida, más la clausura del poema terminado con puntos suspensivos que expresan la resistencia que sugiere el no querer aceptar la muerte. No obstante, el poema encierra un símbolo en el cadáver que es usado como sinécdoque para representar a la España republicana en agonía, y con ella el baluarte de las ideas antifascistas que significó la Segunda República. El hecho de que se unan todos los hombres de la tierra para realizar el milagro de su resurrección alude a los hombres y mujeres libres del mundo, aquellos que como Vallejo, Neruda, Guillén, Alberti, María Teresa León, Malraux y muchos otros pensadores, poetas y artistas de Europa y las Américas acudieron a España a manifestar su solidaridad. Como sabemos, en 1937 tuvo lugar el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebró durante la primera quincena de julio de 1937 en Barcelona, Valencia y Madrid. A este asistieron intelectuales de diversas partes del mundo, tanto europeos como latinoamericanos y norteamericanos, que fueron a prestar su apoyo solidario a la Segunda República. Así como también a los miembros de las brigadas internacionales, compuestas tanto por intelectuales como por obreros de muchos países,
que fueron a luchar e inmolarse a España para que esas ideas no murieran. De esta manera, conjurando la pulsión de muerte con la de la vida, se realiza fantásticamente la recuperación de la vida en un ser que estaba muerto. Este binomio, resurrección-tánatos, en su fase solidaridad-tánatos, aparece en muchos otros poemas del libro, como por ejemplo en el himno a los voluntarios de la República. Al meditar en la gran cantidad de ellos anónimos que van a inmolarse a España, expresa lo que como consecuencia de tanta muerte ocurrirá en otros que no fueron a pelear, pero que comprenderán en el futuro lo que significó su sacrificio, y el yo poético adopta el tono profético que usara para anunciar su propia muerte en piedra negra sobre una piedra blanca. En esta ocasión, para comunicar la función de vida, se amarán todos los hombres, y comerán tomados de la punta de vuestros pañuelos tristes, y beberán el nombre de vuestras gargantas infaustas. Descansarán andando al pie de esta carrera, sollozarán pensando en vuestras órbitas, venturosos serán, y al son de vuestro atroz retorno, florecido, innato, ajustarán mañana sus quehaceres, sus figuras soñadas y cantadas. Eros, en la forma de la solidaridad colectiva, se impondrá nuevamente sobre Tánatos. Refiriéndose a la batalla de Guernica, tan trágicamente pintada por Picasso, exclama: tácitos defensores de Guernica, oh débiles, oh suaves ofendidos, que os eleváis, crecéis y llenáis de poderosos débiles el mundo. Aquí la antítesis final desrealiza el significado de débiles, convirtiéndolos en poderosos. Otro de los poemas importantes de la sublimación de la fuerza fanática para que prevalezca la función de vida está expresado en uno de los más hermosos poemas del libro, el canto 3, referido a Pedro Roca, el miliciano muerto, que el albañil que escribía con su dedo grande en el aire y sus faltas de ortografía. Vivan los compañeros, Pedro Roca. El poema narra la muerte de Pedro, que ha sido asesinado, pero cuyo mensaje de vida y solidaridad su mensaje de vida y solidaridad sigue vivo en las paredes en que lo escribió. Se refiere a diversas situaciones de la vida de Pedro Roca, y en la última estrofa cierra el poema con una imagen de vida que vence a la muerte. Pedro Roca, aquí, después de muerto, se levantó, dejó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo gordo en el aire: vivan los compañeros, Pedro Roca. Su cadáver estaba lleno de mundo. Otra vez estamos aquí, ante un poema de resurrección, un cadáver que se levanta y afirma lo que escribía en vida, que es un grito a la vida, no a la muerte. En Cortejo tras la toma de Bilbao, el personaje muerto es Ernesto Zúñiga. El poema es un canto elegíaco por este personaje al que el hablante lírico se dirige. Herido y muerto, hermano, criatura veraz, republicana, están andando en tu trono desde que su espinazo cayó famosamente. En las siguientes estrofas explicando diversas características del difunto, hasta que al final del poema lo constituye lo invita a sentarse. Siéntate, pues, Ernesto, oye que están andando aquí en tu trono. Esto constituye un llamado a la vida, una sublimación de la muerte por la solidaridad. Ya inicio. Aquí estaríamos también en presencia de lo que acá llama el orden simbólico. Esto es el mundo social de la comunicación lingüística, las relaciones intersubjetivas, el conocimiento de las convenciones ideológicas y la captación de la ley, también llamada el gran otro. Lo simbólico, por medio del lenguaje, es el pacto que vincula a los sujetos unidos en una acción. La acción humana por excelencia está basada originalmente en la existencia del mundo del símbolo, dice la Casa. Aparte de los poemas mencionados en las notas, en el otro texto que repercute en el poemario por la relación solidaridad-tánatos es España falta de diente cálido, que ya desde su título se figura el dolor del hablante lírico ante la muerte de los españoles y transforma las palabras de máximo dolor,
expresadas por Cristo en la cruz, en tanto hombre, pidiéndole a su Padre que lo libere del atroz sufrimiento que siente, en un lamento meramente humano. Así el hablante lírico, en un calco de esa exclamación, implora a España que lo libre del sufrimiento de verla morir. El poema está dirigido a los niños del mundo, a quienes invita a reflexionar sobre lo que está ocurriendo a la madre de España, a la maestra. La caída de España anticipada, porque al tiempo de la escritura de este libro aún se luchaba por lograr el triunfo de la República, implicaría el cese del crecimiento de los niños, la reducción de los dientes en 10, la de su aprendizaje de la escritura en palote, que no llegará a ser diptongo. La medalla, símbolo del premio escolar, se convertirá en llanto por la falta de progreso, y los niños retrocederán por las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena. Aquí hay una doble significación metafórica que visualiza el alfabeto en escalera. Por una parte, mientras que por otra, la letra en que nació la pena se asocia con la P. P de pena, a donde quedarán estáticos los niños por el atraso de sus estudios debido a la muerte de la maestra en España y al dolor que los estancará. El guión poético invita a los niños a bajar la voz como muestra de respeto por el dolor de España, a bajar el aliento, casi suspendiendo la respiración, para finalmente hacerles una invitación a buscar y a rescatar a España en caso de que caiga, exhortándolo. Si la madre España cae, di, es un decir, salid niños del mundo, ir a buscar. La exclamación parentética, digo, es un decir, destacando la posibilidad que en tanto no sidas pudiera no ser nunca, y la exclamación final son como un conjuro al que el hablante recurre para exorcizar la muerte. De esta manera, con la proyección a los niños, el futuro del mundo, no solo el español, se cancela en el poema el riesgo tremendo de que la madre de España pudiera ser derrotada y así mismo se transmuta la muerte en posibilidad de vida. En estos poemas queda plasmada la esperanza utópica de la resurrección de España. Poesía tal. Esto es lo último. Por último, en el libro se realiza otro milagro, logrado esta vez por la potencia de la poesía como principio de vida. Esto no solo es evidente en todo el poemario, por el solo hecho de haber sido escrito para sublimar la función de muerte, que de otro modo sería culpable, sino también explícitamente en varios de los poemas. Me detendré en pequeño respondo a un héroe de la República, que citaré completo, y que es el ejemplo más significativo entre todos. Un libro quedó al borde de su cintura muerta, un libro retoñada de su cadáver muerto. Se llevaron alegre y corpórea y saciada entró su boca en nuestro aliento. Sudamos todos el ombligo a cuestas. Caminantes las lunas nos seguían, también sudaba de tristeza el muerto. Y un libro de la batalla de Toledo, un libro, atrás un libro, arriba un libro, retoñaba del cadáver. Poesía del pómulo morado entre el decirlo y el callarlo. Poesía de la carta moral que acompañara a su corazón. Quedó el libro y nada más, que no hay insectos en la tumba. Y quedó al borde de su manga el aire remojándose y haciéndose gaseoso, infinito. Todos sudamos el ombligo a cuestas. También sudaba de tristeza el muerto. Y un libro, atrás un libro, arriba un libro, retoñó del cadáver el salud. Evidentemente lo extraordinario de este poema va unido al hecho de que del cadáver florezca no solo un libro, sino varios en todas las posiciones. El uso de los adverbios atrás, arriba, reiterados en la segunda y la última estrofa, incide en una suerte de inundación de libros que llenarán el espacio ahora cubierto por cadáveres y que luego se concretarán en poesía que surge del pómulo del muerto. El cadáver, en cuanto a representación de todos los soldados republicanos y de la propia España, recibe un premio por su velocidad, y su boca, el órgano de la expresión, entra en el aliento de los demás, confundiéndose con ellos, transmitiéndoles su poesía. Las imágenes negativas del sudor de todos, del muerto, de su tristeza,
de llevar el ombligo, punto de conexión con la vida, a cuestas, hambriento a esta como una carga pesada, se contrapone con el símbolo del libro, la poesía. Entre todo lo que contempla la mirada del hablante lírico, lo que prevalece es la poesía, que no podrá ser devorada por los insectos de la tumba, los gusanos, puesto que no es mortal. La última estrofa reitera la presencia permanente de esa invasión del libro, de creación poética que retoña como una flor del canal. Es así como al final de su vida y de su obra poética, Vallejo logra sublimar la función de muerte por medio de la poesía, proyección de vida eterna e imperecedera. Simultáneamente, el poeta cierra un ciclo de su existencia, uniendo de manera simbólica a la madre inmortal, su progenitora, que así será convertida en la madre de España por un proceso de asociación a la cual todos los niños del mundo, ya no únicamente el adulto niño de triste, buscarán para hacerla renacer. Esa nueva España que surgirá en el futuro, como producto del amor de todos los hombres, Marta, de todos los niños, España carta de Miete Cali, y de la creación poética, pequeño esposo a un héroe de la República, deviene así inmortal también. La carga en el deseo, la vida y la muerte manifiesta que cuando la formulación freudiana aparece en los 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, cumple ya la función de unificar las diferentes estructuras de las partes de la sexualidad, pero que su teoría parte de una noción exactamente opuesta a la perspectiva teórica. Más adelante precisa que la teoría freudiana puede parecer explicarlo todo, incluido lo vinculado con la muerte, dentro del marco de una economía libidinal cerrada, regulada por el principio del placer y el retorno al equilibrio, que supone relaciones de objetos definidos. Por ello concluye, es siempre en el espalme de la palabra, en cuanto logos, a nivel de su aparición, de su emergencia, de su turgescencia, donde se produce la manifestación del deseo. El deseo surge en el momento de encarnarse en una palabra, surge con el simbolismo. En suma, la obra poética de César Vallejo comunica su insuperable empatía por la condición humana del ser en continua tensión entre Eros y Tánatos expresada en su poesía. Creatividad, manifestación liminal que proviene de Eros, tal como lo indica Lacan en su reformulación de la libido freudiana que acabo de leer. La poesía del logo es la expresión del deseo encarnado en la palabra. Muchas gracias.